para seguir en la vibración, estas enseñanzas eran como más íntimas, que el maestro las daba y están totalmente al orden del día, que ese reino de Dios está dentro de nosotros, entiendo, y que podemos recordar nuestro peregrinaje, nuestra fidelidad al ideal que hace que estemos aquí y ahora, al mismo tiempo que somos desterrados voluntarios también, que también vinimos por ley de causa y efecto, que siempre es el amor el que enciende nuestras lámparas. Entonces seguimos, entonces el maestro, en los secretos del Padre, ya en un tiempo muy cercano al sacrificio, nos dice, nos recuerda, desde la eternidad sin medida y antes de que los tiempos fueran, la energía suprema, como una hoguera inmensa de amor, emanaba a millares de millones partículas radiantes de sí misma, que se aglomeraban unas con otras en una vasta inmensidad esférica apropiada a su naturaleza incorpórea, sutil más que el gas y el éter, lo que estábamos comentando justamente, que son inmensas las edades en la evolución de los mundos. Y allí las partículas radiantes o chispas debían desenvolverse, debían crecer, expandirse en vida propia, individual, inteligente, como partículas que eran de la inteligencia creadora, tal como el germen de la vida física se desenvuelve, vive y crece en el seno materno. Las edades que se necesitan para desenvolverse y crecer aquellas chispas divinas, partículas de la divinidad, no puede precisarlo la humana inteligencia. Todas las manifestaciones de la vida en los planos físicos son como una copia de lo que sucede en las eternas moradas donde guarda el Creador sus secretos casi incomprensibles para la mente humana terrestre. ¿Pensasteis que cuando el yo pensante o ego emite hacia un plano físico su primera emanación, cómo y dónde se coloca este pequeño soplo o hálito vivo para comenzar la vida de una personalidad? Y podemos ver lo que nos comenta la obra de cómo el cuerpo mental, la conexión que hay con la chispa divina y el cuerpo mental de la que va a ser la madre de esa chispa. ¿Cuántas madres ha tenido la chispa? Incontables. Y prosigue, entre millones de espíritus de luz que pueblan las moradas del Padre, están los conductores, maestros y guías de esas chispas divinas o emanaciones inteligentes a cuyo desenvolvimiento y evolución atienden solícitamente sin abandonarlos jamás, hasta verlas entrar en el augusto santuario del divino conocimiento, donde empieza la evolución sin tutela inmediata, tal como obra un buen padre cuando los hijos llegan a la mayoría de edad. O sea, están los maestros y guías de humanidades acompañando a las chispas, acompañándonos siglos y siglos, sin empujarnos jamás, hasta que estemos listos para la mayoría de edad. Y sabemos, como lo habéis dicho recientemente, que somos una humanidad todavía en pañales, en la infancia. Cuando en aquella chispa divina inteligente ha llegado
a despertarse el conocimiento de sí misma. Recordemos por qué los maestros y en la llave de oro y en todos los mensajes siempre nos invitan a ir hacia la introspección, a recordar quién somos, hasta que llega el momento del despertar, que para cada chispa tiene su tiempo. Y en ese despertar, a su yo superior o ego, que es su primer tutor, su guía y maestro íntimo. Por eso todo el trabajo es de introspección. En el momento en que la chispa ha evolucionado hasta ser señor de sí mismo y poder marcar o imprimir a sus personalidades la orientación y modalidad que su libre albedrío sugiere. Observemos que esa chispa y ese despertar se produce en una conexión, miremos la imagen, entre la mente despierta y el corazón abierto. No se puede producir antes. Es necesaria esa conexión. Entonces aquí entramos en la segunda parte, que son las preguntas para este encuentro de hoy. ¿Por qué el avance no es mayor? Y toda la respuesta la he encontrado en los secretos del Padre. Del mismo modo en que los hijos se distancian enormemente del pensamiento de su padre y tuercen el camino, lo encuentran de nuevo, cometen desaciertos, caen y se levantan. Igualmente sucede con las emanaciones del ego o yo pensante, el cual, como nacido de la eterna potencia, tiene su misma inalterable paciencia con los desaciertos, locuras y devaneos de sus personalidades físicas. Por eso nunca debemos juzgar, que son creación suya, imagen suya, hijos suyos. Y las edades pasan y los siglos corren como polvareda de arena que llevan los vientos. Siguiente pregunta. ¿Por qué hay almas que se demoran tanto en avanzar? El eterno absoluto no tiene prisa alguna. El yo o ego pensante creado por él no la tiene tampoco. La evolución no se realiza a saltos, sino paso a paso como los viajeros del desierto. Y también porque hay diferencia de unas almas con otras. No nacieron al mismo tiempo, ni crecieron con igual presteza, ni anduvieron a igual velocidad, ni vivieron en un mismo ambiente, ni en idénticas circunstancias, ni bajo la presión de fuerzas y corrientes iguales. Esto nos da muchísimo a meditar y a tolerar siempre el ritmo de la evolución de cada chispa. Y decía el maestro, hemos levantado una punta del velo que encubre los secretos del Padre para que comprendáis el porqué de las diferencias de unas almas con otras. Y concluyó la velada diciendo, bástale al día su propio afán. Y al día siguiente podemos ver qué sucede cuando hay peligro. Casos hay, no obstante, en que algunos viajeros vislumbran el peligro de una próxima tempestad o el avance de una manada de elefantes furiosos o la proximidad de una selva poblada de fieras. Y entonces procuran apresurar cuanto pueden la marcha
antes de que les sorprenda la noche. Esta noche de los viajeros por el desierto equivale a la terminación de un ciclo de evolución en el viaje eterno de las almas. Y podemos ver en la imagen que presento las almas despiertas con la luz encendida, que son las almas que están listas para pasar a esa ascensión, a ese cambio, a ese final de ciclo. Y viene la siguiente pregunta: ¿qué tiene que ver esto con las almas? Pues que esa tempestad, esa tromba de elefantes enfurecidos y esa selva poblada de fieras, es donde estamos ahora, son las diversas situaciones en que se ven las inteligencias encarnadas en el correr de sus vidas físicas. Todo lo cual puede causarle grandes entorpecimientos si por holgazanería o por falta de previsión no han evitado los peligros puestos como barreras en su evolución. Esto nos indica que hay ciertas barreras, ciertas puertas que no se pueden abrir, ni se deben abrir, porque son circunstancias en las cuales nos ponemos en peligro. De ahí la oración, la necesidad de estar conectados, porque como es arriba es abajo, dice el viejo principio cabalístico, y hay algo más, un recordatorio. Acordaos, pues, en todos los instantes de vuestra dolorosa peregrinación, que sois misioneros de la luz y del amor. Este recordatorio está grabado a fuego en nuestros corazones. No podemos abrir ciertas puertas, ciertas vibraciones, ciertas energías. Un inmenso silencio, y dijo el maestro, bástale al día su propio afán, dijo levantándose del sitio que había ocupado en un diván del cenáculo de Nazaret junto a su madre. Otro nuevo día nos puede descubrir un nuevo secreto. Un inmenso silencio siguió a esta disertación del maestro, que conocía que todos meditaban como ahora, y el maestro comprendió que aún quedaban otros interrogantes en la mente de sus íntimos. Me he bebido ya 3 vasos de agua. ¿Qué es pues lo que frena el avance? Somos prisioneros de la materia y muchas veces la materia nos servirá de impedimento a los vuelos ansiosos del espíritu. Pero, estamos ciertos de que si nuestra vida está encauzada dentro de la ley divina, de ella misma nos vendrá la defensa, la fuerza y la luz para que nuestros pasos en la vida sean como una prolongación de la senda seguida por el Hijo de Dios en su vida de hombre encarnado en la tierra. Eso está en Cumbres y Llanuras, en la asamblea, para que podamos seguir las huellas del Maestro. Y vamos a hacer aquí el recordatorio que está en el Moisés, del vidente del Sinaí, en el santuario de Sierra Nevada, que la obra es un tesoro de sabiduría,
extraordinario. Pues cómo actúa la ley divina, de la que no nos debemos desviar. Cuán generosa es la eterna ley con todos los que se colocan bajo su amparo y protección. Bajo su amparo y protección debemos siempre ponernos ahí porque se da entera, se desborda como un suavísimo manantial que no solo satisface nuestra sed infinita de conocimiento, sino que lava también nuestra vestidura, de la que nos hablaba Sandra, que a veces se mancha de lodo en las andanzas, en los caminos inciertos. El amor. Ese amor que no pide ni espera recompensa, porque nada necesita. Ese amor que es Dios, envolviendo a su criatura en la infinita suavidad de su esencia, que es la luz en el éter, frescura en el agua, perfume en la brisa que pasa rumorosa por los jardines en flor, está en cumbres y llanuras, acercándome a Dios. Y el tema que Sandra nos ha puesto sobre la mesa de la inmortalidad del alma humana. Estas dos imágenes para mí representan todo lo que la humanidad ha olvidado y por eso sufrimos, por eso sufre. Padre, Madre, vida, en la luz de tu mirada nuestras almas sean purificadas. Y las diferentes etapas del morir, porque el morir, para nosotros, el Cristo nos mostró las etapas y aquí me quiero entretener un momento. Primero, porque experimentamos en esta vida y en este cuerpo y en los diferentes cuerpos y en las diferentes vidas lo que llamamos las pequeñas y no tan pequeñas muertes de la vida diaria que experimentamos. Y me gusta entretenerme porque estamos justamente en Semana Santa y tenemos una oportunidad inmensa de dejar morir todo aquello que nos mancha, todo aquello que nos hace sufrir. Cada cual sabremos lo nuestro, pero hay unas etapas en común. La primera etapa se podría decir que es una etapa de caos, de lucha, de resistencia, de negación. Que el Maestro nos la enseñó también, Padre, aparta de mí ese cáliz. Cuando el miedo nos inunda, la desesperación, el dolor, el sufrimiento, y estamos como sumergidos en esa oscuridad, en esa lucha, en esa resistencia, puesto que lo que resiste persiste. Y poco a poco entramos en la segunda etapa, que es la aceptación, el soltar, la entrega. Y es cuando el Maestro dice, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Padre, aparte de mí ese cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, la entrega, el soltar, la aceptación, aceptar lo inaceptable. ¿Cómo puedo en mi oración entregar mi voluntad, mi pequeña voluntad de la personalidad, a la voluntad del Cristo? Porque nos decía Valquiria de Kiefer hace un momento, para que seamos pequeños Cristos, pues hagamos como el Cristo, que no se haga mi voluntad sino la tuya.
Y la tercera etapa, que es la trascendencia. Por eso he puesto las dos imágenes. Entonces, en la tercera etapa viene la trascendencia. La trascendencia es otro nivel de conciencia, la inmortalidad del alma humana. Aquí necesitamos más paciencia para esa etapa, que es en el momento en que pasamos de gusano a mariposa. Es cuando dejamos morir. Ya parece que no respiramos, ¿vale? Ya parece que el corazón no late, parece que la desesperación nos puede, ¿vale? Y ahí es otro nivel de conciencia. Es cuando es la etapa de pasar de gusano a mariposa. Es un abandono. Cuando el capullo de seda, que luego voy a entrar más profundamente en esa metáfora del capullo de seda, del gusano a capullo de seda, ¿no? Ya está que necesita, como el alma ya necesita mudarse a una casa más bella, porque el capullo de seda se ha deteriorado. Es cuando estamos en la etapa de la enfermedad, en la etapa donde parece que no podemos valernos, ¿vale? Y entonces es como el alma necesita cruzar ese portal. Y ahí hay idas y venidas. Lo podemos ver también en las experiencias de casi muerte. El libro de La vida después de la vida, que hace 50 años publicó, yo lo descubrí en Bruselas, Modi, donde había el testimonio de miles de personas, documentado científicamente, que llegaban a ese portal de luz, que de repente podían cruzar el portal y verse incluso en la sala de operaciones, verse en medio del accidente, verse en medio de ese paro cardíaco. Y podían ver lo que estaba pasando. Era una trascendencia, una nueva visión. Pero necesitaban regresar porque todavía no había llegado su hora. Y hay testimonios de todo esto. Recientemente he hecho envíos de la entrevista que le hacen al doctor Enric Benito Catalán, justamente, donde él puede testimoniar, y en su libro, el niño que se enfadó con la muerte cuando su abuelito murió cuando tenía 4 años, y luego ha dedicado su vida entera, primero en oncología, y pudo pasar por una crisis terrible, donde tuvo que estar incluso en el psiquiátrico con una superdepresión, para poder pasar de la vida de éxito que hablábamos antes, ¿no? De un médico con éxito, conferenciante mundial, ¿vale? A pasar por una tremenda crisis. Es una de esas muertes que experimentamos en vida, cuando el personaje se derrumba, ¿vale? Y pasa, entra en una experiencia de humildad, donde los pacientes se convierten en maestros en el pasaje de dejar el cuerpo. Y hay el testimonio tanto del libro como de la entrevista, que los he pasado a encuentros en Cataluña porque no estoy en otros WhatsApps. Los haremos llegar a América también, ambos, y a toda la tierra si hace falta, ¿no? Donde los pacientes son maestros de este momento sagrado, donde la vida es una continuación, porque en el proceso de dejar morir, que los experimentamos en vida también, es un portal de luz, al igual que el proceso del nacimiento, lo comentábamos el otro día con Rafael en el WhatsApp de Cataluña también. Son los dos grandes momentos sagrados, donde la vida y la muerte, el río va al océano y al mar, y son uno, tanto el viaje de venir como el viaje de regresar, que lo hacemos también en pequeños viajes, no es del tirón muchas veces. En nuestra vida
cuando hay grandes cambios, cuando pasamos por enfermedades, cuando se nos muere un ser querido, cuando perdemos nuestro trabajo, nuestros medios de subsistencia, cuando se nos muere un hijo, en la noche oscura del alma, cuando perdemos la fe. Entonces, qué gran oportunidad en esta Semana Santa, una semana tan santa, donde podemos cargar también con la cruz, con nuestra propia cruz, porque para ser los pequeños Cristos, cada uno llevamos nuestra cruz también, por supuesto que sí. Tenemos familiares con enfermedades mentales, con, con cánceres irreversibles. Nosotros mismos en nuestros cuerpos sufrimos muchas veces el deterioro de la edad, crisis de fe tremendas. Entonces es como, oh eterna grandeza del alma, que penetró en los portales de la vida espiritual sin pensar nada más que en darse en ofrenda permanente al supremo poder, sin buscar ni pedir compensación alguna en la tierra, porque tuvo la luz para comprender que se hace dueño de los tesoros divinos, el que en absoluto desinterés se entrega al cumplimiento de la voluntad divina. El apóstol Juan, en el huerto de Juan florece en cumbres y llanuras, nos recuerda que somos ese alma. Y el maestro, cuando abre, mi reino no es de este mundo, en las orillas del mar de Galilea y en todas las manifestaciones que fue haciendo, sin olvidar a ninguno de los suyos, a ninguno de nosotros. No nos ha olvidado nunca. Nos lo dijo. Yo vuelvo a mi Padre y vosotros, como aves viajeras, iréis por todos los países de la tierra, donde viven seres humanos que son hermanos vuestros, a enseñar mi doctrina de amor fraterno, confirmada por todas las obras de amor que me habéis visto realizar. Y desde mi reino de luz y de amor, seguiré vuestros pasos como el Padre que envía a sus hijos a la conquista del mundo y espera verles volver triunfantes a recibir la corona de los hijos legítimos, de verdaderos continuadores de mi doctrina, sostenida al precio de mi vida. Como yo lo hice, lo podéis hacer vosotros, porque mis obras están al alcance de vuestra capacidad. Si hay en vosotros el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. Y extendiendo sus manos radiantes de luz sobre todos sus amados, puestos de rodillas sobre la arena de la playa, les dijo, les bendijo diciéndoles, voy al Padre, pero mi amor unido al vuestro no me dejará separado de vosotros hasta siempre, de la sombra a la luz.
Sanctus, Sanctus, Dominus Deus, Sabaoth, in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini sunt et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Sanctus, Sanctus.